esta mañana como niños, Señor. Queremos estar delante de ti, Padre, porque deseamos aprender, Señor. Queremos disponer nuestro corazón a recibir tu palabra. La queremos recibir con gozo, con alegría, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que te enseñes ahora en este lugar, Señor. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Padre Celestial. En vano estamos aquí si tú no estás, Señor. En vano puedo hablar si tú no hablas, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús, Padre, que en esta mañana tomes la palabra que tú has puesto en mi corazón, la sazones y la lleves a cada uno de nuestros corazones para que tenga el propósito por el cual tú la has traído, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te reconozco como el único protagonista, el mejor protagonista de esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es complicado a veces vivir con un lastre de imperfecciones, siendo y teniendo un llamado de ser perfectos. Hemos escuchado muchas veces realidades tales como no somos perfectos. Lo he escuchado muchas veces, incluso yo me lo he dicho también en muchas ocasiones. Y la verdad es que no somos perfectos. ¿Es verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Pero yo, meditando en este tiempo, cuando sabía que tenía que compartir, me puse delante del Señor, Dios puso una carga en mi corazón de no conformarnos. El peligro que tenemos cuando siempre nos dicen que somos imperfectos y que somos imperfectos y que somos imperfectos, y es verdad, y Dios es perfecto, pero la iglesia está compuesta por personas imperfectas, es que el peligro es que podamos llegar a conformarnos y decir, bueno, soy imperfecto. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez que te has visto en situaciones en las que estás a lo mejor hablando y dices, bueno, pero es que soy así. Y a veces a mí también me ha venido al corazón y a veces he actuado desde esta frase, es que yo soy así. Sí, es verdad, yo soy así. Pero yo veo una contradicción en la palabra de Dios cuando nosotros entramos en ese conformismo. Y es que desde el Génesis ya veo a Dios diciéndole a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Veo a Jesucristo dando mensajes del que llama a la iglesia a ser perfecta. Vemos en medio de las epístolas y vemos a Pablo incitando, animando, amonestando y exhortando a las iglesias a ser perfectas, a que sean perfeccionadas. Y si vemos algunas epístolas, sobre todo de Pablo, las epístolas de los Efesios, de Colosenses, de Filipenses, vemos cómo se constituyen ministerios para que los santos sean perfectos. Y dentro de la iglesia hay ministerios creados para buscar la perfección. Ministerios de discipulado, ministerios de enseñanza, ministerios que son teóricos. Pero yo no quiero compartir sobre esto. La perfección que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros es la práctica. Y es un ruego. Hay varios ruegos, pero hay un ruego que sale del corazón de Pablo, de la epístola de Efesios, el capítulo 4, versículos 1 y 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo
y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo quisiera que tú esta mañana recibieras este pasaje como un ruego de parte de Dios. Vemos a Pablo que nos dice: mira, Filipenses, os digo. Yo entiendo que la palabra de Dios está inspirada por Dios. Entiendo que la palabra de Dios no es algo que está escrito únicamente con mano y con tinta de hombre. Entiendo que la palabra de Dios está inspirada y revelada a los siervos de Dios para que se escriban. Por lo tanto, aquí Pablo vemos cómo Dios pone un ruego en su corazón. Y es: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si tuviéramos que titular la predicación de hoy, tendría que ser esta: os ruego que andéis como es digno de ser hijos míos. Yo no sé si tú eres consciente de lo relevante que puede llegar a ser nuestra conducta. Y ocurren cosas que son para la gloria de Dios. El otro día mi hermano nos comparte en la reunión que teníamos de la campaña de 40 días de la palabra, que estaba en la cola de un banco. Y allí en la cola de un banco, pues igual que en la cola del médico, igual que en la cola de la verdulería, pues se chismorrea, ¿verdad? Nos gusta chismorrear, estamos en un país que nos va el chisme. Y dice que estaban hablando de la crisis, estaban hablando de la política, y salió la iglesia. No, pues es que esto es un desastre. ¿Y la iglesia? Va, ¿qué me vas a contar de la iglesia? Dice: sí, los protestantes. Dice: cállate, pero si los protestantes, encima que no se meten con nadie, hacen cosas. Y para que os deis cuenta, lo que hacemos se ve. Tanto si es bueno como si es malo. Y Dios tiene un propósito, lo tengo muy claro. Dios tiene un propósito para su iglesia, y no es que simplemente se congregue. Yo entiendo que Dios quiere que se congregue, porque es bueno que nos congreguemos. Pero lo que está transmitiendo Pablo aquí es que nuestra vocación, aquello por lo cual hemos sido llamados, aquello por lo cual hemos sido rescatados, tiene que hacerse con dignidad. Tiene que ser un estilo de vida, no algo que sabemos y que tenemos aprendido, sino que vaya con nosotros como una forma de vida. Y eso conlleva esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y vemos a Pablo diciendo en los Efesios qué cualidades tiene que tener nuestro carácter, qué cualidades tiene que haber en nosotros. Y le dice que tenemos que ser humildes. Dice: andad, tendría que ser andad como es digno de la vocación, con toda humildad y mansedumbre. ¿Verdad que Jesucristo tenía motivos suficientes para poder decir: aprended de mí, ¿verdad? Él tenía características que llamaban la atención. Y llamaba la atención porque lo podemos ver a través de su palabra, como la gente iba y le podía decir: tú tienes que ser el Hijo de Dios porque lo que tú haces. Y él llamaba la atención no tanto por lo que podía hablar, que hablaba bien, y a veces confrontaba, y a veces lo que hablaba no gustaba, pero lo que realmente impactaba a las personas era lo que él hacía. Y él le dice a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra humildad podríamos definirla, es complicado de definir, pero yo
he buscado algunas cualidades, tiene muchas, podría ser otra predicación. Pero el humilde sabe escuchar. El humilde acepta ser corregido. El humilde considera la opinión del otro. El humilde acepta errores y no tiene problemas por pedir disculpas si es necesario. ¿Cuánto cuesta pedir perdón? Hablaba la semana pasada nuestro pastor Jorge diciendo de que se había perdido la costumbre de ser agradecidos. Y es posible que podamos perder la costumbre de pedir perdón, de pedir disculpas, de reconocer, decir me he equivocado. No sé, igual he hecho las cosas mal. En Filipenses 2:4, del 4 al 8, vienen unas pautas, son palabras del mismo Pablo, pero con algo, mi Biblia lo titula humillación y exaltación de Cristo, que si igual las podemos agarrar y traerlas a nuestro corazón y llevarlas, nos va a ser más fácil. Dice en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tenemos que buscar el ejercitar nuestras neuronas. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Hubo alguien a quien quiero mucho que una vez me dijo: José, tenemos que incluso educar a nuestras neuronas. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a pensar. Yo quiero en esta mañana decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender a pensar bien. Yo quiero que cuando te mire y cuando mire a mi alrededor no te vea como uno más, sino que te pueda ver como superior a mí, como por encima de mí. ¿Por qué? Porque quiero que esto que está escrito, pero me cuesta, quiero que sea una realidad. Pablo dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y tomó forma de qué? De siervo. Esa es la vocación que tenemos tú y yo. Estamos para servir. Estamos para servir a Dios y estamos para servirnos los unos a los otros. Y cuando yo tengo ese concepto, esa realidad, y entiendo que esa es mi vocación, me esforzaré en hacerlo. Por eso, el mensaje de esta mañana, yo sé que puede llegar a ser algo costoso de comer. Pero debemos de comerlo, porque la Biblia nos enseña que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y a veces cuando Dios viene con su palabra a mi vida, viene con un algodón blanco, y yo lo llamo la prueba del algodón. Es cuando yo pienso que todo camina bien, cuando todo va bien, y entonces llega el Señor y me pone algo de delante, y me pasa el algodón y me dice: sí, Señor, ya sabes, soy imperfecto. Dice: sí, pero tienes que buscar ser perfecto. Y la perfección no viene simplemente por asistir a la iglesia. A la iglesia no hay que dejar de congregarse, no hay que dejar de estar integrado, pero ahí no viene la perfección. La perfección vamos a ver en pocos días cómo va a venir cuando, además de leer la palabra, de aprenderla, la ponemos en práctica. Y por eso vemos que la Biblia nos enseña: no solamente seas oidor, sino hazla, ponla en práctica. Y aquí el mensaje de esta mañana es eso: tenemos que poner en práctica.
Tengo que aprender a mirarte, a verte, a mirar a mi alrededor como superior a mí. Y entender que no estoy, o que no, mi vocación no es otra que el servir y el servirte. Habla de mansedumbre, y la mansedumbre lo suelen relacionar con el cobarde, con el débil, con el... Yo estuve buscando decir, Señor, ¿cómo podría definir a una persona mansa? Parece ser que es el apocado, al que se le puede pisotear, bueno, y no tiene nada que ver. La mansedumbre no es una debilidad, al contrario, expresa la idea de una fuerza inmensa que es tomada y controlada. Tenemos la fuerza de Dios, tenemos el poder de Dios, pero tiene que estar tomada, sujeta a lo que el Espíritu Santo quiere. Es alguien que sabe imponerse cuando es necesario, renunciando al uso de su fuerza. El manso es el que sabe renunciar a sus derechos. Derecho a pataleo, el que sabe renunciar al derecho que tiene para enfadarse porque me has dado un tortazo. Tengo derecho a enfadarme. Tengo derecho a enfadarme porque lo que me has dicho no me ha gustado. Pues el manso es el que renuncia a ese derecho. Y podemos ver dos tipos de animales mansos. El buey, que es bíblico, y es un tipo de siervo. Cuando habla de bueyes, habla de siervos. Y el buey, en sí mismo, si habéis visto bueyes, es más alto que una persona. Hay bueyes que son más altos que una persona. ¿Crees que un buey es débil? ¿Crees que un buey no tiene fuerza? Pero ¿sabe lo que hace el buey? Sabe agachar la cerviz para llevar un yugo. ¿Y sabes cuál es el yugo? La palabra de Dios. Y Dios busca de ti y de mí eso, que aprendamos a agachar nuestra cerviz. Que nuestra fuerza no sea la justificación, ni nuestra imperfección sea lo que nos justifique. Sino que, como decía Jesús, de llevad mi yugo sobre vosotros. Y el otro animal que también es bíblico y que es manso es el pollino, el asno. Y es lo que Dios usó para entrar en Jerusalén. ¿Sabes dónde se manifiesta la mansedumbre del pollino? Que se dejó montar. El caballo que representa, que es un tipo de persona donde se deja llevar por sus impulsos. Y el asno es aquel animal que, pudiendo tener fuerza, no tiene ningún problema de que se le suba, de que puedan montarme para poder bendecir y para poder llegar a otros lugares. En Romanos 12, del 17 al 21, vemos cómo sería o cómo actuaría una persona mansa o cómo Dios quiere que nosotros actuemos. En la Biblia, en Romanos 12, habla los deberes cristianos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es bueno leerlo y parar a meditar. Pero aquí en el versículo 17 en adelante dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo no sé a ti qué te parece, pero a mí me parece complicado. Me parece difícil. Y la realidad es que tampoco Dios quiere que vayamos de supermanes. Dios no quiere que tengamos una fachada como somos tan espirituales que esto lo podemos llevar a cabo. Yo tengo que reconocer que de todo esto
cuesta mucho. Y quizás la última parte, de eso de que se amontana una ascua sobre su cabeza, lo que estoy esperando es que la cabeza del otro empiece a hervir y empiece a quemarse y se quede calvo. Pero no es lo que está diciendo la Biblia. Sino que si nuestra actitud es la espiritual, vamos a llevar al otro a que medite. Ascuas es la cabeza, es que empezará a calentarse la cabeza y dirá: no tengo manera de que éste salte. Y se producirá algo. Y quizás en nuestra actitud estamos haciendo que el otro se le abran el pensamiento, que al final te diga: ¿pero qué te pasa? No hay manera de que saltes. Y ese es el momento en el que podamos testificarle. Dice: no porque no tenga ganas, sino porque te amo. Y otro que dice: te amo, da una paliza, te vamos a matar. Pero es así. Esa es la lucha que podemos llegar a tener dentro de nosotros. Pero la realidad es esa. Es impresionante leer oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:45. No sé si podrías poner Mateo 5:45. Y luego os contaré el testimonio. La parte de arriba la conocía. Es cuando en el sermón de la bienaventuranza Jesús está dando unas instrucciones donde está quitando totalmente la ley y está estableciendo la gracia de Dios. Y sí, yo lo sabía. Pero en el versículo, cuando me ocurrió algo en el versículo 45 y leí esto, me puse a llorar. Porque para poder ser hijo de Dios, tengo que poner en práctica todo lo que viene antes. Cuando llevaba 2 años convertido, el Señor permitió que yo entrara en la cárcel. Antes de conocer al Señor, mi vida era completamente diferente a la que es ahora. Y eso produjo que yo tuviera que enfrentarme a un juicio. Solamente me enfrenté a un juicio en mi vida, y en un juicio Dios me llevó a la cárcel. Llevaba 2 años convertido, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, y cuando surge esta situación yo no entendía. Le dije: Señor, ahora. Y no lo entendí. Luego entendí por qué. Y Dios me llevó a la cárcel. Allí tuve la oportunidad de predicar el Evangelio y ver la manifestación de Dios en un poder tremendo. Y a veces nos escandalizamos de la cárcel, pero veo a Pablo y a Silas en la cárcel, y veo a Pablo y a Silas presos, y veo manifestar el poder de Dios de una manera tremenda. Yo tenía en aquel entonces no había CDs, era un radio cassette. Y era lo único que tenía para yo poder oír alabanzas. Y yo en mi celda tenía, y cuando salíamos al patio se dejaba la celda abierta. Conmigo habían 5 hombres más. Y 5 hombres que también conocían al Señor. Estábamos todos allí, nos pusieron a todos en una celda, la dirección por un motivo, y estábamos allí. Y cuando salimos al patio, cuando regreso, me habían robado el regreso. Y os confieso que me invadió una ira que empezó a venir a mi mente. Sí, hijo de Dios, pero una cosa que seas hijo de Dios, no tendrías que seas idiota. Sí, hijo de Dios, pero aquí no tienes por qué estar aguantando, o te impones y pones tus derechos y te van a robar todo. Y empecé a creerme. Y empecé a escuchar. Y cuando me fui al patio con las 5 personas que estaban conmigo, la verdad que mi manifestación de lo que me estaba ocurriendo
no fue agradable, porque empecé a confesar como le pille, como le pille, como le pille. Pero de repente me invadió un temor tremendo y me fui, me escondí, sí, me escondí en la celda. Y en la cama empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y el Señor me dijo, coge la palabra. Y me fui a la palabra y abrí aquí. Y cuando llegué a este versículo, me dijo, a ver cuando entiendes que te traje aquí para que los demás vean que eres un hijo mío. Y como lo estás haciendo, va a ser imposible que yo te pueda usar. No podéis imaginaros cómo lloré, y cómo lloré. Dice, porque no es necesario, para mí no es suficiente que tú sepas que tienes que poner la otra mejilla. Para mí no es suficiente que tú sepas que tienes que amar al que te aborrece. Para mí no es suficiente que tú lo sepas. Yo necesito que tú lo pongas en práctica porque quiero que aquí me conozcan sin que tú prediques, solamente por cómo andas. Quiero que vean mi perfección por cómo caminas. ¿No te ha pasado nunca que te ha venido alguien y dices que tú tienes algo especial? ¿No te ha pasado nunca? Y no es que seamos guapos, es porque tenemos algo especial. Y es el Espíritu Santo. Yo quisiera en relación a esto simplemente darte una pincelada. ¿Sabes lo que dice Proverbios 17:13? Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Sería bueno que no lo apuntáramos. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Decía Pablo también en Efesios que tenemos que soportarnos. En 1 Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser casa espiritual. Otra cosa, que podamos ser un lugar donde la gente pueda venir a habitar, a estar y que encuentre algo diferente. Y dice que somos escogidos por Dios como piedras vivas. ¿Sabes la característica de las piedras? ¿Qué diferencia hay entre las piedras y los ladrillos? Los ladrillos son todos iguales. Es un tipo de religión, ese es religioso, todo igual. Pero Dios no quiere hacer una casa con ladrillos. Dios quiere hacer una casa con piedras y no hay dos piedras iguales. Y quiero usarte a ti y a mí porque entiendo que la iglesia en el tiempo en el que estamos va a ser o debe de ser impactante. La iglesia debe impactar, se nos tiene que oír más por lo que hacemos que por lo que decimos. Impacta más los actos y las acciones que todas las predicaciones. ¿Y sabes qué? Que cuando tú ves un muro edificado con piedras, no hay piedra que sea igual a la otra. Y al final tenemos que llegar a soportarnos, porque tengo que soportar la piedra que está arriba mía, porque resulta que la piedra que está arriba mía tiene una punta que le sale, que me la está clavando en la espalda, y no veas cómo me molesta su impertinencia. Pero ¿sabes lo que hace un muro cuando tú lo levantas con las piedras? Que se perfeccionan con el roce. Y hay construcciones hechas por piedra que acaban siendo solidificadas sin necesitar ningún tipo de material. Porque el hierro con el hierro se aguza. Y somos perfeccionados en el trato personal. Estamos llamados, ¿sabes a qué?
Aquí a veces lo hemos escuchado, hay gente que dice, no, estamos llamados a ser salvos. Sí, pero yo pienso que lo que estamos llamados es a ser como Cristo. Dios nos ha llamado para que seamos como Cristo, para que el carácter de Cristo sea algo que esté arraigado en nuestra vida, que no sea algo que simplemente conozcamos, sino que sea una realidad en nosotros, que no nos cueste el soportarnos, que no nos cueste el orar los unos por los otros, que no nos cueste el llamarnos y pedirnos perdón si es necesario, que no nos cueste el entendernos, el saber que esa parte tuya me molesta, como la mía le molestará al de abajo, o le molestará al de al lado, o le molestará al otro. Porque en definitiva lo que Dios quiere es edificar de en medio de nosotros una casa, un lugar donde venga la gente a habitar, a estar, y cuando entren por la puerta se vea algo especial. Y a veces nos queremos esforzar en hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Pero lo que más importa es cómo andemos nosotros. Que los demás vean en nosotros la realidad del Evangelio, sin que nosotros hablemos. Que pase como... que puedan decir, mirad cómo se aman. Hay una alabanza impresionante de Marcos Vidal, que es una comparación lo que era la iglesia primitiva, lo que es la iglesia ahora, dice, y la letra dice que morían en el circo romano abrazados y la gente decía, mirad cómo se aman. Y dice que ahora ven cómo se pelean porque unos levantan las manos, otros no las levantan, y dicen, mirad cómo se pelean. Aprendí algo. Y es que podemos adorar a Dios de dos maneras, con nuestra boca y con nuestros actos. Nosotros tenemos que buscar cuál es la actitud que queremos tener. No somos iguales, no somos perfectos, pero ¿sabes qué? Que tú me perfecciones a mí, yo te perfecciono a ti. Porque quiero aceptarte como eres. Es importante que tú entiendas eso. En Mateo 5, 21 y 24 podemos ver a qué se refiere Pablo cuando le está diciendo solícitos es guardar la unidad. Mateo 5, 21 y 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando se ofrenda se adora, amén. Estamos adorando a Dios, pero está marcando algo que es más importante: la ofrenda. ¿Es importante la ofrenda física? ¿No le da quizás mayor valor a la ofrenda sacrificial? El que yo me presente como sacrificio vivo delante de Dios. El que yo no actúe según mi razonamiento, sino que entienda que yo para seguir a Cristo tengo que hacer dos cosas, y es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Ahora estás pensando, bueno, pues yo ya no voy a ofrendar más, porque como no puedo perdonar a este, no ofrendo más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que somos una iglesia generosa, ¿eh? Hemos visto la gloria de Dios de una manera impresionante. En medio de una situación de crisis hemos visto glorificarse a Dios de una manera impresionante. Y Dios está contento. Y no es que nosotros
estemos actuando y seamos como lo que estoy compartiendo. Dios está contento con nosotros, pero Dios quiere que estemos preparados y Dios quiere estar más contento. Yo quiero que tomemos esta predicación de esta mañana como una lección de educación. Estamos en la casa del Padre, es domingo, el Señor nos ha invitado a comer. Estamos alrededor de la mesa, comiendo. Yo quiero que recibamos esto como un mensaje del Padre. Estoy contento contigo. Estoy contento con tu sacrificio. Estoy contento con tu ofrenda. Estoy contento porque quieres servirme. Estoy contento porque me gusta. Veo tu corazón, lo peso y me gusta. Pero quiero que de cuando en cuando te examines, que busques, que anheles crecer. Pero no crecer a lo ancho, no crecer a lo alto, sino crecer en nuestro hombre interior. Que podamos recibir esta palabra como niños. Han salido los niños y el Señor nos dice, sed como niños. Que podamos decir, Señor, estoy carente, me falta, yo no sé tú, a mí me falta mucho. Tuvo que usar varios algodones porque cuando pasó el algodón por varias habitaciones todas salieron manchadas. Y estoy carente de humildad, estoy carente de mansedumbre, estoy carente de soportar, y si no, que se lo pregunten a mi esposa. Estoy carente. Pero no es importante, sino que podamos recibir esto como un ruego de Dios en esta mañana. Entendiendo que la ofrenda agradable es que yo esté dispuesto a estar en paz contigo. Hay otro ruego que hace Pablo a los romanos. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. La ofrenda sacrificial. Había un pastor que a mí me molestaba mucho. Cada vez que empezaba el culto, a mitad del culto, antes de empezar la palabra, a lo mejor estaba dirigiendo el culto y decía, y cogía este pasaje y decía, mira, aquí dice esto. Así que antes de dar la ofrenda, piensa si tienes algo, si hay alguien que tenga algo contra ti, levántate en medio del culto, búscale y dale un abrazo. Yo no sé a ti, pero sí cuesta, Ya cuesta levantarte y echar el sobre. Ya, si me tengo que levantar y darle un abrazo a otro. Pero mira, ¿sabes qué? Que bíblicamente es una bendición. Y es algo que está escrito. De manera que si allí en algún momento te acuerdas y le está dando una prioridad, Dios está dando una prioridad a que es más importante para Él que tú y yo estemos en paz, a que podamos dar la ofrenda más grande del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer algo precioso aquí en medio. La oración de Jesucristo en Juan 17 es para que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Yo no sé, pero son las cosas que tiene Dios. Dios hace las cosas como Él quiere, pero resulta que Él ha establecido que la gente crea porque tú y yo seamos uno. Y tenemos que buscar esa unidad. Esa oración sigue en vigor. Padre, para que sean uno. No para que sean iguales, no somos iguales ni vamos a ser iguales. Pero sí podemos ser uno. ¿Amén? Sí podemos ser uno. Yo quiero pedirle al Padre, yo quiero ser uno, Señor, con mis hermanos. Yo amo a mis hermanos, quiero amarles más. Quiero que tú me des la gracia para soportarles. Yo quiero ser una piedra más en el muro. Yo quiero que tú puedas usarme junto con mis hermanos para ser edificados, porque estamos buscando que muchos vengan a enamorar aquí. Y cuando entren, tengan la posibilidad de que Dios derrame en medio de nosotros algo precioso. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Solo porque quiere que nos llevemos bien?
¿Tú crees que al final el propósito de Dios es que tú y yo nos llevemos bien solamente? ¿Solamente es eso? Salmos 133, del 1 al 3, y con esto termino. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Dice, mirad, fijaos, valorad, considerad, luchad, esforzaos, no solo en habitar juntos, no solo que seamos un grupo de hombres y mujeres que amamos a Dios y nos reunimos juntos, sino que valoremos, que busquemos, que anhelemos, que le pidamos ayuda al Señor para que aparte de habitar juntos haya armonía. Que podamos tener la armonía, porque dice que en esa armonía, dice que es como el óleo. Está hablando del óleo de la unción, del óleo que era derramado sobre la cabeza de Aarón, del sacerdote. Y ese óleo, aparte de ser aceite, olía muy bien. Dice la Biblia que somos olor fragante. Dios lo que está buscando a través de esa unidad, y Dios lo que nos está diciendo que si buscamos eso, vamos a desprender un olor grato. Y vamos a ser atraídos por las personas, no solo por lo que decimos, sino que va acompañado con acciones que para el mundo es difícil. Tenemos que buscar y entender que lo que Dios está buscando en esta mañana, el por qué Dios nos dice que andemos dignamente. Porque Dios está buscando que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque es necesario que otros puedan oler en medio de un mundo lleno de podredumbre. El mundo huele mal, muy mal. Y la iglesia tiene que oler bien. Dice que es como el rocío fresco de Hermón. Hermón está alto, Jerusalén, Sión está en Jerusalén, es mucho más seco. Y dice que es como ese rocío que trae frescura. Dios está buscando frescura, que la iglesia sea un lugar donde la gente pueda venir a refrescarse, que se refresque. Pero decía el sabio Salomón, las moscas muertas hacen hedor y dan mal olor al perfume del perfumista. Las moscas muertas, nuestras actitudes que proceden de una naturaleza caída, nuestras actitudes en la carne, hacen que nuestro olor no sea grato. Pero yo quisiera invitarte en esta mañana. ¿Quieres ser olor grato? No está preguntándote Dios de una manera como enfadada si quieres ser perfecto, sino que si quieres ser perfeccionado. Yo te invitaría, ahí donde estás, que tuviéramos un poco de tiempo, que cerraras tus ojos. Y si te ha pasado como a mí, de que igual la prueba del algodón sale sucia. Es igual cuando miramos nuestra forma de andar. Si lo que creemos y lo que andamos no va en concordancia. Si te pasa como a mí, que te ves carente. Si te pasa como a mí, que cuando me miro en el espejo de la palabra, veo que no soy todo lo digno que tengo que ser para llamarme un hijo de Dios. Si como yo en esta mañana quieres decirle al Señor, Señor, quiero aprender de ti, quiero aprender mansedumbre, quiero aprender humildad, quiero aprender de ti, Señor.
Si como a mí en esta mañana quieres decirle al Señor, Señor, quiero que sobre mi cabeza esté tu óleo. Quiero buscar la armonía, Señor. Sí, en mi imperfección, en mi manera de ser, en mi carácter, Señor, pero yo quiero decirte en esta mañana, heme aquí, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero ser, Señor, como esa piedra más para que tú puedas edificar. Que me des la gracia, Señor, si tú me muestras en esta mañana que tengo que ponerme en paz con mi hermano. Si tu Espíritu Santo me muestras de que hay alguien que tenga algo contra mí, tú me des la gracia para poder ir y buscar paz. Si lo que anhelas, como anhelo yo esta mañana, es no romper la armonía, yo te invitaría a que ahí donde estás levantaras tu mano conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si quieres ser parte de ese muro, de esa casa, si quieres que Dios te siga edificando, levanta tu mano ahí donde estás. Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Dios busca hombres y mujeres que reconozcan su imperfección para que el que es perfecto les perfeccione. Dios te bendiga. 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 Dios está perfeccionando su iglesia. Dios nos está perfeccionando. Si tienes conciencia y si tú entiendes de que necesitas que el Maestro te toque en esta mañana. Si quieres ser solícito, como decía Pablo, a guardar la humildad. Si deseas de todo corazón de que no seamos solamente una iglesia donde habitemos juntos, sino que haya armonía. Si te consideras parte de esta iglesia, yo te invitaría a que te pusieras en pie. Si te consideras parte de esta iglesia, yo te invitaría a que te pusieras en pie. Yo en pie en medio de vosotros. Y pudieras coger la mano que tienes al lado. Gírate y dile, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, doy gracias por ti. Díselo de corazón, doy gracias por ti. Yo doy gracias por cada uno de vosotros. Por vuestro amor, por vuestra paciencia, por vuestro testimonio, por vuestro ejemplo. Que en esta mañana todos a una podamos levantar nuestro corazón al Señor y podamos decir, Señor, únenos.